El siguiente programa es presentado por Cadena NBI. La voz de Dios es esta nueva serie. En esta iglesia estamos empeñados en entender y conocer la voz de Dios. Pero es importante hacer una aclaración. Se nos ha enseñado que oír la voz de Dios es todo menos lo que ella es. No, que es que me levanté y sentí aquí la voz y escuché aquí la voz no, es que sentí aquí como que en el estómago que no sé qué, que la voz de Dios me habló en el estómago. No, pastor, ¿qué será? Yo tuve una experiencia linda con el Señor. Esto es verdad, esto lo hizo un hermano, me dijo. Tuve una experiencia con el Señor esta mañana cuando me desperté y me fui a levantar y me paré y vi estrellitas en mis ojos. ¡Qué presencia de Dios! No, hermano, eso es colesterol. Son triglicéridos. Vaya, hágase exámenes. Porque se nos ha enseñado que oír la voz de Dios es así. Y resulta que no. La idea es que usted pueda entender que la voz de Dios no es un tema místico. La voz de Dios es un tema bíblico. No es un tema místico. Algunos piensan, no, pero es que yo espero que Dios me hable, voy a esperar, no voy a hacer nada, y hasta que no oiga la voz literal en mi oído, no haré nada. ¿Sabe quién también habla así? Satanás. Satanás también imita la voz. Pastor, entonces, ¿cómo sé que es Dios quien me está hablando y no son mis emociones? Ahí está el asunto. ¿Sabe cómo habla Dios? Mire, le voy a mostrar por la Biblia cómo habla Dios, para que se quite ese mal concepto de que Dios solamente habla audible. Mire, Dios habla audible, Dios habla por sueños, Dios habla con un sentir, claro que sí, pero Satanás también lo hace. Job capítulo 33, versículo 14. Job capítulo 33, versículo 14. Dice, sin embargo, en una o en qué, o en dos maneras que habla Dios, pero el hombre no entiende. Siguiente versículo, versículo 15. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, versículo 16. Entonces revela que al oído de los hombres y les señala su consejo, versículo 17. Para quitar al hombre de su obra y apartar del varón ¿qué? Wow. Escuchen. ¿Sabe por qué no oyes la voz de Dios? Por soberbia. Pastor, yo tan humilde, eso es falsa humildad.
pastor, es por soberbia. La soberbia nos ensordece y no permite que podamos oír la voz de Dios. Entonces, ¿cómo habla Dios? Versículo 14 de nuevo. ¿Cómo habla Dios? ¿Y qué más? Versículo 15. Interesante, ¿no? Interesante. Interesante. Pastor, entonces Dios no habla audiblemente. Sí. Dios habla por un sentir. También. Dios habla en sueños. También. Pero para llegar a ese nivel, primero tienes que oír la voz de Dios por medio de su palabra. Si tú no pasas tiempo meditando en la palabra, no es que ahora agarre y diga, ay, voy a oír la voz de Dios. Señor, háblame. El primer punto o nivel es ese: tener la capacidad de oír la voz de Dios en la palabra. Ya después el Señor va a hablarte por sueño. Ya después el Señor va a hablarte por un sentir. Ya después el Señor te va a hablar audiblemente. Mire, el mejor para mí, el mejor de los profetas, llamado Samuel, era un niño cuando su mamá lo entregó al templo porque había hecho una promesa, porque era estéril, y ella le dijo a Dios, Señor, si me das un hijo, cuando ya tenga la edad, yo voy al templo y lo entrego para que te sirva. Y el maestro de Samuel era el profeta Elí. Entonces dice la palabra que Samuel de niño, eso es inexplicable, dormía al lado del arca del pacto. Resulta que a ese lugar solo podía entrar una vez al año el sumo sacerdote. Y ese niño dormía ahí y Dios no lo consumió. Y empezó, dice la palabra, que empezó Samuel a oír. Samuel, Samuel. Y el niño se levantó y se fue al profeta Elí y le dijo, ¿me estás llamando? No, yo no te llamé. Vaya, acuéstese otra vez. Pues se acuesta. Y otra vez, Samuel, Samuel, ¿me estás llamando? Que yo no te llamo. Vaya, acuéstese. A la tercera vez que sucede eso, el profeta Elí o el sacerdote Elí dice, no, es Dios que te está llamando. Entonces la próxima vez que oigas, diga, heme aquí, Señor. ¿Qué nos enseña eso? Nos enseña que Samuel, el mejor de los profetas, tuvo que aprender a oír la voz de Dios. No la oyó de la noche a la mañana. Tuvo que aprender a discernir, a saber cuál era la voz de Dios. ¿Vamos bien? Ok, entonces, Mateo capítulo 3, versículo 1, dice así. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando ¿en dónde? En el desierto de Judea. La palabra desierto significa probatorio o prueba. La palabra desierto significa probatorio o prueba. Es decir, un lugar donde somos probados aquí en la tierra. Eso significa desierto. Somos probados aquí en la tierra. ¿Y el desierto de qué está cubierto? De tierra. ¿Y qué significa tierra? Hombre, muy bien. Mientras estemos aquí en la tierra, siempre seremos probados.
y llevados al desierto. Porque el desierto es un lugar de prueba. Jesús fue llevado al desierto para ser probado. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. ¿En dónde? En el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Wow. ¿Para qué lleva Dios a su pueblo al desierto? Para afligirle y para probarle. Entonces ese cuentico de que venga el evangelio y se volverá millonario y no le pasará nada, eso es mentira. Que Dios puede prosperar y enriquecernos, claro, yo lo creo. Pero primero quiere limpiar nuestro corazón. Primero quiere limpiarnos. Por eso el texto dice, para saber lo que había en tu corazón, no porque Dios no lo supiera. Dice el libro de Jeremías que el único que conoce el corazón del hombre es Dios. Ni siquiera el hombre conoce su corazón. Entonces Dios sabía qué había en el corazón, o sabe qué hay en nuestro corazón. Nosotros somos los que no sabemos. Por eso nos pasa por el desierto, para que nosotros mismos nos demos cuenta de que estamos hechos. Si estamos hechos de roca o estamos hechos de barro. Y el propósito siempre la palabra dice para que obedezcamos los mandamientos. Ahora, el mensaje principal de Jesús fue anunciar el reino de los cielos. Ese fue el mensaje de Jesús, no hay otro. ¿Que habló de otros temas? Sí, claro. Pero el principal, anunciar el reino de los cielos. Punto. Mateo 3, del 2 al 3, dice: y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Elías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Jesús está hablando de Juan el Bautista. La voz de Dios clama en el desierto. Miren qué interesante. Es lo que está diciendo el texto. Si lo está leyendo, el texto dice: voz del que clama en el desierto. Entonces, ¿dónde clama la voz de Dios? En el desierto. Entonces, ¿a dónde hay que ir para oír la voz de Dios? Al desierto. Al probatorio, a la prueba. Tú nunca vas a poder oír la voz de Dios si primero no eres probado. ¿Alguna vez usted se ha desparasitado, se ha purgado en la vida? Limpiarnos. Y cuando uno se desparasita, la piel cambia, el ánimo cambia. Entonces, ¿para qué sirve el desierto? Para limpiarnos, para cambiarnos. Wow. Voz del que clama en el desierto. ¿Dónde se oye la voz de Dios? En la prueba. Entonces, la próxima vez que usted diga: quiero oírte, Señor, prepárese. Prepárese, porque vas para el desierto. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. ¿Y qué más dice? Nadie viene al Padre si no es por mí. Mire, nadie.
El único camino es Jesús. Nadie puede ir al Padre, solamente es por Él. Entonces yo no puedo poner mi fe en otras cosas. No, que me pongo esta contra para las malas energías. Yo lo expliqué el viernes. El viernes hablé con la esperanza de que lo hubieran entendido. No puedes poner la fe en hombres. No puedes poner la fe en objetos. No puedes. Porque eso es como se llama. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Que qué es la idolatría? ¿Qué dice 1 Samuel 15:23? Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Téngalo ahí. Entonces, todo el que es rebelde es comparado con los adivinos. Y los adivinos son aborrecidos por Dios. ¿Vamos bien? Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Y dice, por cuanto tú desechaste por ser idólatra la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas. Wow. No heredan. Entonces, no me puedes idolatrar a mí. Yo no soy ídolo. No me puedes idolatrar a mí. Pastor, es que si usted no me ora, yo no me sano. Eso es idolatría. Pastor, tóqueme para que me sane. Eso es idolatría. Yo también tengo hambre igual que usted. Yo también tengo problemas igual que usted. La diferencia es que por la misericordia del Señor, Él me llamó pastor. Y ya. Entonces, volviendo aquí, dice que el único camino al Padre es Jesús. Ahora, hoy en día, hablar de la voz de Dios es algo extraño en algunas iglesias. Dejaron de oír la voz de Dios y se apartaron del camino. Ahora, aquí vienen una serie de preguntas. ¿En qué momento perdieron el camino? ¿En qué momento dejaron de escuchar? ¿En qué momento su corazón se enfrió? Daniel, capítulo 9, versículo 10. Daniel, capítulo 9, versículo 10. Dice, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Hoy en día hay iglesias donde dejaron de oír la voz de Dios y permitieron entrar cosas raras en los altares, cosas extrañas. ¿Sabe cómo llama eso la palabra? Fuego extraño. Cosas extrañas. Algunas iglesias, algunas, no hago la claridad, han dejado de oír la voz de Dios, han dejado de tener revelación, han dejado de andar en la ley de la palabra, es decir, han dejado de andar en la Biblia. La voz de Dios es la que nos lleva a andar en sus mandamientos, por ende, en su camino. Al no obedecerla, traspasamos, es decir, desobedecemos toda la ley. Daniel 9:11, miremos el versículo 11. Daniel 9:11 dice, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros, ¿qué? La maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Entonces, ¿qué cae cuando dejamos de oír la voz de Dios? Maldición.
Por eso no sales de una y no sales de otra y no sales de una y no sales de otra. Mire, voy a decir algo. Dios quiera que me lo entiendas. Pero yo ya no oro por alguien que está siendo tratado por Dios. Y usted dirá, pastor, eso es egoísmo. No. Se lo voy a explicar. Cuando alguien está siendo tratado por Dios, es porque hay una maldición, que tiene un pecado guardado que nadie sabe. Si yo oro por esa persona, la llevo, porque Dios lo está tratando. ¿Me está entendiendo? Amén. Wow, es fuerte. Pero cuando es Dios quien está tratando a alguien, hermano, ore por él en sus oraciones personales y bendígalo. Señor, guárdalo, cuídale, prospérale, ayúdale, que salga adelante, Señor. Daniel 9:11 dice, todo Israel, o sea, todo, nadie se escapó. Todo Israel traspasó, desobedeció la ley, apartándose para no obedecer su voz. Mire, es tan serio que por causa de no oír su voz y no obedecer su ley, Dios envía maldición. Versículo 14, Daniel 9:14. Vamos a mirar el versículo 14. Por tanto, ¿qué dice la palabra? Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho. Porque ¿qué? No obedecimos a su voz. Muchos andan por ahí confundidos y en afrenta. La palabra afrenta significa vergüenza, intentando cosas que la voz de Dios no ha pedido. Jeremías 3:25 dice: yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. ¿Sí ve lo serio que es? Como cristiano yo debo oír la voz de Dios, debo meditar su palabra, debo estudiar. Si yo le pregunto ¿cuántos trajeron Biblia? ¿Cuántos están tomando apuntes? Interesante. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a eso, a que nos predíquen. Tienes que estudiar la palabra. Dios quiere que su pueblo escuche la voz para andar en su palabra. Mire, la voz es guía y dirección que nunca confunde. Cuando tú has aprendido a meditar la palabra y te alimentas de la palabra, cuando venga otra voz, no te podrá confundir, porque ya tú conoces la. Entonces, cuando venga otro evangelio o cuando venga artimañas y cosas raras que aparecen en las redes sociales que no es bíblico, no te van a confundir. Wow. Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 43 dice: ¿por qué no entendiste mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Algunos no entienden a Dios sencillamente porque no pueden escuchar su palabra, es decir, su voz. Salmo 78:1 dice: escucha, pueblo mío, ¿qué? Mi ley. ¿Qué dice? Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. En ambos textos dice escucha. Pero la pregunta es, ¿cómo se puede escuchar si está escrita?
Y si está escrita, ¿no debería leerse en vez de escucharse? ¿Por qué dice escucha? Esto implica dos cosas: la ley, que es la Biblia, y el oído, que es la voz. Estas dos cosas son necesarias, la voz de Dios y su palabra. Por eso cuando el texto dice escucha, es eso, meditar la palabra. Ahora, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 17 al 18. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria, ¿qué? Una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Ojo a esto que viene acá. Aquí está hablando del momento del bautismo de Jesús. Aquí Pedro está recordando el bautismo de Jesús. Que cuando Jesús se bautiza, viene el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma. Dice la palabra en forma corporal, o sea que sí vino una paloma física. Vino en una forma corporal como paloma y los cielos se abrieron y se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso lo dice el Evangelio de Lucas. Entonces aquí Pedro está otra vez recordando, pero aquí mire lo que está diciendo. Aquí está hablando de dos lugares diferentes. El primer lugar, el Jordán, donde se bautiza el Señor. El segundo Jordán, el monte de la transfiguración. En el Jordán oyeron la voz de Dios los discípulos que estaban con él. Pero luego de tanto tiempo con el Señor, cuando el Señor va a orar al monte santo, y allá es transfigurado en su santidad, en su gloria, y viene Moisés y viene Elías, dice Pedro, allí oímos la voz de Dios. O sea que tuvieron que pasar un buen tiempo con el Señor, un buen tiempo de comunión con el Señor, para poder oír la voz de Dios en el monte santo. Todo creyente debe oír la voz de Dios, la cual es enviada del cielo, y obedecer su palabra, que es la ley o la Biblia. Todos tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, pero hay una voz desde el cielo que nos quiere hablar, y es por medio de ella. No le ponga misticismo a la voz de Dios. La voz de Dios se oye audiblemente. La voz de Dios también es un sentir. La voz de Dios también se oye cuando oigo una predicación. La voz de Dios también se oye cuando tomo la Biblia y me siento a meditar la palabra. Pero el primer paso es ese. Todos queremos llegar al último paso, a oír la voz de Dios audible. ¿Y qué hemos decidido en NBI? Oír la voz de Dios. Este programa fue presentado por Cadena NBI.